la lección número 6. Considero que el contenido de esta lección es realmente importante y por ello es que voy a tratar de abundar un poco más en este aspecto, que es el primero de los diversos aspectos prácticos que estaremos estudiando en este segundo bloque. Vimos ya 4 aspectos teológicos, fundamentos teológicos en las lecciones pasadas, pero en esta ocasión vamos a comenzar ya con el bloque 2, que tiene que ver con esos aspectos prácticos, pero el hecho de que sean prácticos no significa que no hay algunas enseñanzas o lecciones que tienen que ver con base teológica. Sin embargo, la idea es que estas siguientes lecciones aborden asuntos realmente del día a día, cosas que tendremos que aplicar, que ustedes tienen que aplicar, que tienen que poner por obra, si es que realmente desean glorificar a Dios en sus propios matrimonios. Así que vamos a comenzar con esta lección, la lección número 5, y vamos a ver en esta primera hora la parte 1 y en la segunda hora la parte 2, que se titula Confesando y Perdonando, y que tiene que ver con el primer compromiso de 6 que estaremos estudiando, a fin de que cada uno de ustedes puedan establecer un matrimonio que traiga gloria y alabanza al Señor. Déjenme comenzar leyendo esta cita de la obra que estábamos usando como base para estas enseñanzas. Ustedes tienen allí en sus, perdón si no, ya están repartiendo las notas. En sus notas ahí tienen una parte de esta cita, no completa, pero una parte. Voy a darle lectura a la cita mientras los demás tienen sus notitas. Pero dice así: le pedí a cada uno que me dijera lo que pensaban que estaba mal en su relación. Fue un momento que nunca olvidaré. En el segundo en que mis palabras salieron de mi boca, ambos hablaron y dijeron una sola palabra: el nombre del otro. Él estaba allí únicamente intentando con desesperación corregir a su esposa, y ella estaba allí intentando lo mismo. Sus ojos estaban firmemente enfocados el uno en el otro, completamente convencidos de que su mayor dificultad marital estaba a su lado en el sillón. Había poca conciencia de sí mismos, no había casi ningún compromiso con la autoexaminación. Dice el autor: desde entonces me he preguntado muchas veces cuántos matrimonios están de alguna manera estancados en este mismo ciclo. La pareja está estancada en un ciclo donde se repiten las mismas cosas. Una y otra vez ellos regresan a los mismos malentendidos, reiteran los mismos argumentos, cometen los mismos errores. Se dicen a sí mismos que todo mejorará, prometen que pasarán juntos más tiempo, prometen que orarán juntos un tiempo cada día por la mañana, deciden pasar juntos más tiempo fuera de casa, prometen que van a hablar un poco más. Pero no pasa mucho tiempo antes de que todas las promesas se desvanezcan y ellos vuelvan exactamente al mismo lugar. Todos sus esfuerzos por cambiar han sido estorbados por lo que no están dispuestos a hacer. Dejar de enfocarse en el otro y enfocarse en sí mismos. Con esta cita quiero introducir esta lección, que es fundamental, que es esencial para que un matrimonio pueda atender sus dificultades, para que un matrimonio pueda salir de una severa crisis incluso, o para que un matrimonio pueda caminar o seguir caminando conforme a la voluntad de Dios y para gloria y alabanza de su nombre. Y antes de abordar de lleno el contenido de esta lección con estas palabras en nuestras mentes y corazones, quiero hacer 2 importantes observaciones en este punto. Observaciones que he tomado de una pequeña obra escrita por Joe Vicky, junto con otro autor, que tiene por título Preservando el honor o la gloria del matrimonio. Pero son observaciones importantes, hermanos, que quiero hacer, enfatizar, puntualizar. Porque esto es algo que no debemos olvidar a través de estas lecciones, hermanos. Es algo que deben recordar una y otra vez
Y estas dos observaciones son las siguientes. La primera, dado que ambos cónyuges tienen obligaciones y compromisos que asumir en el matrimonio, ninguno debe esperar al otro. Antes bien, cada uno debe buscar ser fiel ante el Señor independientemente del otro. Esta es la primera observación. A partir de ahora vamos a empezar a ver compromisos que cada uno de ustedes tendría que estar dispuestos a asumir, con la ayuda y la gracia de Dios, obviamente. Pero algo que no debemos olvidar en la medida en que vemos estos compromisos es el hecho de que cada uno de ustedes tienen esos compromisos o adquieren esos compromisos y los adquieren independientemente del otro. No depende de si el otro está asumiendo su compromiso, el que usted deba asumir el suyo. Ese es el punto, ¿sí? Y es que, hermanos, esta primera observación es sumamente importante. A menudo en matrimonios en crisis, cuando uno se sienta a platicar, a escuchar, a dirigir, a aconsejar, una de las excusas que más estorban para no avanzar en nuestro compromiso delante de Dios es que el otro no está haciendo lo que le corresponde. Es decir, solemos escudarnos en que mi esposo no hace su parte de la labor, o mi esposa no está cumpliendo con lo que ella debería hacer. Y cuando nosotros argumentamos de esa manera, ya estamos cayendo nosotros mismos en un error, en una grave falta. Recordemos que en la primera lección hablábamos acerca de los votos, hermanos, y hablábamos acerca del propósito más esencial, el deber más esencial dentro del matrimonio es el deber de proporcionar compañerismo a mi cónyuge. Y cuando hacemos los votos, no estamos comprometiéndonos a recibir compañerismo, estamos comprometiéndonos a dar ese compañerismo. Ese es el compromiso que nosotros hacemos y que lo hacemos delante de Dios, hermanos. Así que estos compromisos que vamos a estar estudiando, hermanos, veámoslos de forma personal. Sí, estaré hablando al matrimonio, estaré dirigiéndome a ambos, pero usted tiene la responsabilidad de asumir su propio compromiso, porque es un compromiso que usted hace delante de Dios, en primer lugar, y de su cónyuge, en segundo lugar. Y esto independientemente de si el otro está siendo fiel o no a su propio compromiso. Ahora, la segunda observación tiene relación con esto. Ni el esposo ni la esposa deben definir sus derechos por los deberes del otro. El esposo puede ser tentado a exigir la sumisión total de la esposa y comportarse de manera pecaminosa al hacerlo. O la esposa puede ser tentada a exigir el amor sacrificial del esposo. No solo son tales demandas pecaminosas en sí mismas, dice Joe Vicky, sino que el que se posiciona a sí mismo para pensar en los deberes de su cónyuge como su derecho, ya ha descuidado entonces sus propios deberes. El descuido de sus propias responsabilidades y compromisos es de hecho la raíz de la demanda de que su cónyuge cumpla con los suyos. Observen, quiero volver a repetir esta cita y quiero que la reflexionen y la mediten, porque esto, una vez más, ocurre a menudo en los matrimonios. No solo son tales demandas pecaminosas en sí mismas, sino que el que se posiciona a sí mismo para pensar en los deberes de su cónyuge como su derecho, ya ha descuidado entonces sus propios deberes. El descuido de sus propias responsabilidades y compromisos es de hecho la raíz de la demanda de que su cónyuge cumpla con los suyos. La única manera, dice William Gouch, de evitar esta tentación es cumplir celosamente con sus propios deberes y permitir en oración que su cónyuge persiga celosamente los suyos. Cuando hagas esto, encontrarás la gracia de Dios para realizar fiel y plenamente lo que estás llamado a hacer. La felicidad del matrimonio no está ligada con lo que hace el cónyuge, sino con el cumplimiento de los propios deberes de buena voluntad y con alegría, porque los hace uno como para el Señor. Esta es la clave, hermanos, y este es el secreto, y este es el punto esencial que no quiero que olvidemos y que estemos recordando continuamente a través de estos compromisos.
Vamos a ser tentados una y otra vez, en la medida en que escuchamos estos compromisos, a pensar en el otro, a pensar si el otro está haciendo lo que tiene que hacer. Pero eso es pecaminoso, hermanos. El llamado es a examinarnos a nosotros mismos, reflexionar con respecto a nuestra propia diligencia o falta de diligencia en asumir los compromisos que Dios nos llama a asumir. Y nuestro gozo, nuestro deleite debe de ser encontrado en el mero hecho de estar cumpliendo con el llamado que Dios nos ha dado, porque en eso es glorificado nuestro Señor, hermanos. Dice también, que sea entonces nuestra principal preocupación cumplir con nuestro propio deber. Aunque es difícil estar casado con un cónyuge que descuida su deber hacia usted, usted puede regocijarse ante el Señor cuando cumple con su deber hacia su cónyuge. Continúa diciendo, hacer que otros falten al deber hacia nosotros puede ser una cruz pesada, pero para nosotros fallar en nuestro deber hacia los demás es una maldición temible. Fin de la cita. Esta es la esencia de lo que estaremos estudiando, hermanos, de estos compromisos. La necesidad de no olvidar, hermanos, que somos llamados a enfocarnos en nosotros mismos, no en el otro, a cumplir con nuestro propio compromiso, con nuestros propios deberes. ¿Por qué causa? Porque eso trae gloria al Señor, hermanos. ¿Sí? No niego que es pesado vivir en un matrimonio cuando el cónyuge no está cumpliendo con sus deberes y hay una lucha extra que se agrega, hay una carga extra. Pero eso no es excusa para no cumplir con nuestros deberes y con nuestras responsabilidades. Y aquí es cuando uno entiende, hermanos, que incluso en el ámbito de un matrimonio en donde el esposo o la esposa son inconversos, es posible traer gloria y alabanza al Señor en la medida en que no nos enfocamos en el otro y nos enfocamos en traer gloria a su nombre por medio de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, hermanos. Y es que, regresando a algunas de las enseñanzas de las primeras lecciones, el propósito del matrimonio no es en última instancia nuestra felicidad, pero nuestra santificación. Y en la medida en que entendemos ese propósito, hermanos, seremos libres de poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en este precioso pacto en el que hemos entrado, hermanos. ¿Sí? Con estas dos observaciones importantes, entonces, quiero que entremos de lleno al primer compromiso, el compromiso de la confesión y el perdón. Para que un matrimonio pueda crecer en esa unidad, en esa comprensión y en ese amor bíblicos, es necesario establecer este primer compromiso, hermanos. Paul Tripp dice, este es el meollo del asunto. Ningún cambio va a acontecer en un matrimonio si no comenzamos con la confesión. Ningún cambio va a ocurrir en nuestras vidas conyugales si no comenzamos con este primer compromiso que tiene que ver con la confesión. ¿La confesión de qué? La confesión de nuestros pecados, hermanos. La confesión de nuestras propias faltas. La confesión de nuestras propias iniquidades. Vayan brevemente a la carta de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5. La parte A del versículo 16. Donde dice el pasaje, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No voy a abordar el contexto de este pasaje bíblico, pero quiero señalar lo que un comentarista menciona respecto a la esencia de este pasaje, de este versículo. Dice Hendriksen, el pecado inconfeso obstruye el camino a la oración a Dios
y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. La confesión es señal de arrepentimiento y petición de perdón por parte del pecador. Cuando el pecador confiesa su pecado, pide perdón y lo recibe, experimenta la liberación de su carga de pecado. La unidad dentro de un matrimonio, hermanos, el crecimiento dentro de un matrimonio comienza cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a humillarnos reconociendo nuestras faltas, nuestras iniquidades. No de vez en cuando, sino siempre que las cometemos, hermanos. Siempre que pecamos, siempre que usted ofende a su esposa o usted ofende a su esposo, es necesario estar dispuestos a sufrir la humillación que implica el reconocer que he faltado. Sufrir la humillación que implica el reconocer que he pecado. Sufrir la humillación que implica el confesar que no soy tan justo como a veces creo que lo soy. El confesar que sigo siendo un pecador, el confesar que sigo siendo un hombre o una mujer necesitado, necesitada de la abundante gracia de Dios sobre mi propia vida. Reconocer estas cosas es el primer paso para el camino a un matrimonio saludable. De hecho, el no reconocer, el no confesar pecado a menudo es lo que trae graves consecuencias en matrimonios que tienen 10, 15, 20, 30 años, en los que la práctica común ha sido el no estar dispuestos a reconocer sus propias iniquidades, sus propias faltas, lo que ha provocado aún otros pecados como amargura, resentimientos, enojos, que se van acumulando conforme pasan los años y que en algún momento esto los lleva a una severa crisis en las que no saben ni siquiera qué es lo que realmente ha ocurrido, pero simplemente saben que su matrimonio está completamente mal. No ha sido necesario quizá que haya un pecado escandaloso como adulterio o abandono de parte del hombre o de la mujer, pero sin embargo ustedes saben que algo está muy mal, que su matrimonio realmente no funciona y a menudo no tienen ni idea del porqué de esta situación. La respuesta es esa gran cantidad de años que han pasado sin haberse dispuesto a confesar sus propias iniquidades, sus propias faltas el uno al otro, buscando el perdón, la restauración y la reconciliación que esto trae consigo mismo, hermanos. Y aquí hay algo importante que quiero enfatizar. Si ustedes escudriñan la palabra de Dios, se van a dar cuenta que en ningún momento la Biblia nos manda explícitamente a pedir perdón. Esto puede sonar un tanto extraño, porque he estado dando lecciones acerca del perdón. Pero la Biblia en ningún momento nos manda explícitamente a que pidamos perdón. Nos manda a perdonar a los que nos ofenden. Pero cuando se trata de que soy yo quien ha pecado, lo que me manda a hacer es confesar mi pecado. Y esto es algo aparentemente que no tiene relevancia, pero la tiene, hermanos. Porque a menudo en el matrimonio solemos hacer uso del perdón de una manera antibíblica, con el propósito sencillo de querer calmar las cosas y que no escale alguna dificultad. ¿Me perdonas? Sí. ¿Por qué pedí perdón? No sé. Estaba molesta, le pido perdón. Pero la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados. Eso significa que lo que a Dios le importa no es tanto que pidamos perdón, sino que reconozcamos nuestra iniquidad, que reconozcamos nuestra maldad, que reconozcamos cómo es que faltamos a su ley, a su palabra y cómo es que ofendimos a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Que podamos cobrar una conciencia de la realidad de nuestra condición para que entonces realmente pueda haber lugar a un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. No basta simplemente decir, ¿me perdonas? Está bien. Eso es lo que hace el mundo. Usted y yo como cristianos somos llamados a ejercer el discernimiento, a crecer en discernimiento a la luz de las Sagradas Escrituras, permitiendo que éstas redargullan cada vez más profundo en nuestro corazón, a fin de que seamos capaces de reconocer y distinguir lo que está bien de lo que está mal, cuando he pecado y cuando no he pecado, cuando he ofendido a Dios principalmente y por sobre todas las cosas, y como consecuencia he ofendido muchas veces a mi cónyuge. Ese es el llamado de las Sagradas Escrituras. Por eso Santiago dice, confesaos vuestros pecados.
vuestras ofensas unos a otros. Porque eso es lo que somos llamados a hacer. Y la confesión, viendo desde esta perspectiva, hermanos, se convierte en una gracia de Dios para nuestras propias vidas. Un medio para nuestra propia bendición y edificación. Un medio para nuestra propia santificación. La confesión a menudo la vemos como algo indeseable, algo malo. Pero lo cierto es que en realidad es algo que obra un bien en nuestros propios corazones, hermanos. Y Paul Tripp señala 7 cosas por las que la confesión puede ser considerada una gracia de Dios. Déjenme se los comento. Ustedes tienen ahí en sus notas la breve sentencia de lo que es esto. En primer lugar, Paul Tripp dice que la confesión es una gracia porque es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago está aquí comparando las Sagradas Escrituras como con una especie de espejo. Un espejo a través del cual usted y yo podemos contemplarnos realmente como somos, como nos encontramos. La confesión es una gracia de Dios para nuestras vidas porque nos permite ir a la Sagrada Escritura y contemplarnos por medio de la ley de Dios y ver lo que está mal en nuestro corazón y ver lo que está bien también en nuestro corazón. Un diagnóstico correcto siempre va a preceder una cura efectiva. Cuando nosotros confesamos es porque hemos hecho el ejercicio de discernir qué es lo que está ocurriendo en mi corazón. ¿Le hablé de esa manera a mi esposa porque hay egoísmo en mi corazón? ¿Le respondí de esa manera a mi esposo porque hay orgullo en mi corazón? ¿Es eso lo que tengo que confesar, que estoy pecando de egoísmo, que estoy pecando de orgullo? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, la palabra nos permite medirnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a confesar nuestras iniquidades. La Biblia es el instrumento supremo de Dios para medirnos. Usted y yo podemos ponernos delante de ella para poder discernir si estamos ajustándonos a su estándar o no. Y cuando estamos faltando, entonces es necesario confesar, reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, la confesión es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Romanos capítulo 7 nos enseña que usted y yo, aunque ya hemos sido regenerados, seguimos luchando contra el pecado. Hay un pecado remanente en su corazón y en mi corazón. Versículo número 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está describiendo la realidad de la lucha contra el pecado que enfrentamos usted y yo día tras día. Sí, hemos sido justificados, pero aún hemos sido glorificados, hermanos. Y seguiremos enfrentando una batalla continua contra el pecado, la iniquidad remanente que se alberga en nuestro propio corazón. Y una de las más tentadoras falacias, dice Paul Tripp, para nosotros y cada ser humano en este mundo caído, es creer que nuestros más grandes problemas existen afuera y no adentro de nosotros. Y la Biblia nos llama a confesar con toda humildad
que el problema más grande, profundo y permanente que enfrentamos está dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Y ese problema es nuestro pecado, su pecado, mi pecado. Piensa en la ilustración que leí al principio. Y eso me ha pasado muchas veces. Cuando me siento a escuchar los conflictos que hay en un matrimonio, generalmente el esposo piensa que el problema es la esposa y la esposa piensa que el problema es el esposo. Mi labor es ayudarlos a entender que el problema son cada uno de ellos, que el problema está en su corazón. Y hermano, el problema es su pecado. Hermana, el problema es su pecado. Y la confesión es esa gracia para que usted y yo entendamos el concepto del pecado que habita en nosotros, porque confesar pecado implica reconocer nuestra iniquidad, reconocer nuestras faltas. En tercer lugar, es la gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente. Es una señal de la gracia de Dios cuando nuestras conciencias son sensibles y nuestros corazones se afligen, no por lo que otras personas hacen, sino por lo que nosotros hemos llegado a hacer a causa de nuestro pecado. Esa sensibilidad, hermanos, ese reconocimiento de pecado, ese reconocimiento de nuestras propias iniquidades, es la verdadera puerta de entrada a un cambio verdadero y permanente en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Cuando tanto el marido como la mujer están experimentando esa sensibilidad, es porque Dios está derramando gracia para hacernos conscientes de nuestras propias faltas, hermanos. Y eso da lugar a un verdadero crecimiento. Mientras el esposo sigue creyendo que es la esposa la culpable de todos los conflictos que hay en el hogar, o viceversa, no podemos avanzar. No van a poder avanzar porque van a seguir dando vueltas exactamente en el mismo círculo. Pero cuando uno de los dos, aunque sea, comienza a despertar y a ser sensible a sus propias iniquidades, entonces ya es una evidencia de que Dios está visitando con gracia ese lugar. En cuarto lugar, la confesión es la única gracia que nos protege de nuestra justicia propia. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La justicia personal a menudo se convierte en un enorme muro en el camino de nuestra santidad. Alguien que no es capaz de reconocer su propio pecado y que continuamente se autojustifica, no puede crecer en santidad. No podemos simplemente avanzar, porque no hay oportunidad para que el Espíritu obre en nuestros propios corazones. Nada está mal, entonces ¿cómo puedo o de qué debería corregir? Si yo estoy bien, entonces ¿qué debería cambiar? Nada. Pero la justicia personal, hermanos, es todo un engaño. En quinto lugar, la confesión es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. En Lucas 18 tenemos un famoso pasaje muy conocido por todos y cada uno de nosotros, versículos 9 al 14, en donde se encuentran un fariseo y un publicano. ¿Y cuál es la actitud del fariseo en esos momentos en la presencia, entre comillas, de Dios? ¿Qué es lo que considera el fariseo cuando se encuentra allí? Dice, versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿qué hacía? Estando lejos, no quería, dice el texto, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
La confesión, hermanos, es una gracia porque obra en nuestros propios corazones, ayudándonos a hacernos conscientes de nuestra verdadera condición. Nos libra del engaño y nos permite vernos realmente como somos, hermanos. Cuando usted confiesa su pecado, está confesando, reconociendo que no es tan justo como esperaba, que no es tan recto como creía, que realmente se equivoca, que realmente falla, que realmente puede llegar a actuar egoístamente u orgullosamente. Paul Tripp menciona algo con lo que me identifiqué completamente cuando él dice: yo he visto con asombro personas enojadas asegurando con enojo que no están enojados. Personas amargadas rehusando amargamente el pensamiento de que podrían estar amargadas. O gente egoísta demandando egoístamente no ser vistos como egoístas. Lo impresionante, dice él, es que en cada caso no era simplemente que estaban rechazando o rehusando mirarse a sí mismos, aunque esto también muchas veces es verdad, pero era más bien que cuando se miraban a sí mismos, simplemente no veían lo que yo veía. Esto ocurre, amados hermanos. Somos ciegos. El pecado, una de las características del pecado es que nos hace ciegos. No nos deja ver con claridad, distorsiona la realidad, nos confunde. Y al primero que ciega a la realidad es a uno mismo, hermanos. El pecado nos estorba para que podamos ver realmente nuestra condición. Pero por eso es que la palabra de Dios viene y resplandece como una luz y se presenta como un espejo para mostrarnos en realidad cómo somos, hermanos. Sexto lugar, la confesión es la gracia para estar dispuestos a escuchar y considerar la crítica y la reprensión. Es difícil vernos a nosotros mismos con claridad y es duro aceptar lo que vemos cuando lo hacemos. Es muy sencillo ponernos siempre a la defensiva. Todos llevamos una especie de abogado interno que se activa con facilidad y se levanta de inmediato para defendernos. Por lo tanto, se necesita gracia para quietar nuestra mente. Se necesita gracia para enfocar nuestra atención. Se necesita gracia para establecer nuestro corazón a fin de que podamos recibir la ayuda que Dios nos ofrece en esos momentos en los que estamos siendo confrontados. ¿Qué hace usted cuando su cónyuge quiere hablarle de su pecado? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud? No me dejará mentir que a menudo es comenzar a justificar nuestras acciones. A menudo es simplemente decir: no, es que pasó esto porque sí me enojé, pero es que tú estabas haciendo. La autojustificación es algo natural en nuestro estado caído. Y confesar nuestros pecados implica estar dispuestos a escuchar y considerar la reprensión, la exhortación, la confrontación, la crítica que se nos hace. En séptimo lugar, la confesión es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestros propios pecados y errores porque Cristo ha tomado nuestra culpa y aún nuestra vergüenza. ¿Qué significa esto? Cuando usted confiesa sus pecados, tiene que recordarse a sí mismo que puede hacerlo con toda libertad y con toda confianza y con la seguridad de que sus pecados ya han sido cubiertos en la cruz, ya han sido lavados, ya han sido pagados a través de ese Calvario. Ya no tiene por qué sentir culpa en un sentido porque Cristo ya quitó eso, ya lo hizo libre en ese sentido. Y por lo tanto no tiene razón para estar tratando de culpar a otros, más bien reconocer su propia falta, su propia iniquidad, adorando y alabando a aquel que se dio a sí mismo para rescatarlo de las consecuencias de estas. Al hacerlo, al recordar que en Cristo Jesús ha sido tomada su culpa y su vergüenza, ahora usted puede desistir de estar culpando a otros y renunciar a estarse defendiendo una y otra vez, una y otra vez. Ya no tiene por qué tener temor de decir: tienes razón, estoy mal, necesito que me perdones, he pecado, he fallado, te he ofendido.
Ya no tiene por qué tener temor para decir y reconocer, lo he arruinado. Lo arruiné todo la noche pasada. Pero también puede decir, estoy dispuesto a seguir creciendo, a seguir corrigiendo, a seguir avanzando, a seguir buscando la gracia de Dios. Es una gracia porque les permite ahora decirse el uno al otro, necesito tu ayuda. Hermanos, recordemos que nuestra mujer nos ha sido dada como ayuda idónea. Y una forma en la que ella puede ayudarles haciéndole ver su pecado. Si usted y yo, dice la Escritura, que a menudo vamos a ser ciegos a nuestro pecado, esa persona que continuamente está a su lado es la que principalmente podrá ver sus propias faltas y ayudarle a reconocerlas, ayudarle a verlas. Y cuando usted reconoce que en Cristo Jesús esos pecados ya han sido lavados y pagados, con toda libertad ahora puede acercarse a su esposa, a su esposo y decirle, ayúdame para seguir creciendo. No siempre me veo tal como soy, y si tú ves algo en mí, te permito que me ayudes para que yo te pueda verlo también. Al final ese es el llamado del cristiano, hermanos. Somos llamados a crecer en santidad, y si volvemos a entender y a reconocer que el propósito del matrimonio es nuestra santificación, gloria a Dios cuando su esposa le dice, amor, te comportaste de manera áspera el día de ayer, o en la mañana estabas actuando de manera muy egoísta. Lejos de justificarnos o comenzar a argumentar, a señalar, a decir, sí, pero es que los niños estaban haciendo, tú comenzaste a hacer esto, tú no hiciste aquello que tenías que hacer. Tenemos que estar dispuestos. Tiene razón, estaba pecando. Perdóname. Fui egoísta, fui orgulloso. Perdóname. Y usted puede hacerlo porque sabe que en Cristo Jesús su culpa ha sido completamente cubierta. Por eso es que la confesión es una gracia, hermanos. Por eso es que la confesión no es algo negativo, es algo al contrario, bueno, necesario para nuestras propias vidas. Por eso es que tenemos que crecer en este aspecto, no solo en el ámbito de nuestros matrimonios, pero en el día a día, amados hermanos. Necesitamos comenzar a buscar esa gracia día tras día, rogar a Dios que nos conceda por la obra de su Espíritu el disponernos a confesar nuestras faltas siempre que las cometamos, hermanos. Pero ahora, ¿cómo podemos vivir a la luz de este compromiso? Ya hemos visto, al menos he tratado de convencer nuestras conciencias de la importancia de confesar nuestros pecados a través de estos puntos. Pero ¿cómo luce el vivir una vida de confesión? ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que establecer para vivir de esta manera, confesando nuestras faltas en el ámbito de nuestro matrimonio? Bueno, Paul Tripp menciona 9 hábitos. ¿Qué es un hábito, hermanos? Hábito es algo que se va forjando en el día a día, es algo que hacemos día tras día y que solemos hacer de manera natural, de manera automática, digámoslo así. Todos y cada uno de nosotros estamos acostumbrados o tenemos ciertos hábitos. Los conozcamos o no los conozcamos, seamos conscientes o no seamos conscientes, todos tenemos ciertos hábitos. Un hábito pecaminoso es responder justificándonos siempre que hemos cometido algún pecado. Eso es un hábito, eso es una forma en la que usted actúa de manera natural siempre que eso ocurre. Y esos hábitos van siendo forjados por causa de nuestro pecado. Se van arraigando conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años. Y entre más tiempo pasa usted practicando ciertos tipos de hábitos, más difícil es quebrantarlos, corregirlos y establecer nuevos hábitos, pero no imposible. Por eso es que Paul Tripp habla de hábitos, los hábitos de una vida de confesión. La necesidad de reconocer lo que estamos haciendo mal y comenzar a buscar o procurar cultivar los hábitos piadosos, la forma adecuada de responder en los momentos de conflicto, de dificultad, de diferencias. Y estos son los que señala aquí. Son 9. En primer lugar, vea lo que menciona. Dice, seremos amorosamente honestos. Y hermanos,
Esta lista yo les ruego que la estudien, la repasen, la mediten, la reflexionen, la lean, la relean, la peguen allí en su refrigerador, que todos los días estén yendo constantemente a esta lista, para que pueda realmente volverse un hábito en sus vidas al momento de atender las dificultades entre ustedes. Y el primer hábito dice ser amorosamente honestos. ¿Qué significa este primer hábito? Esto significa que antes de que usted pueda hablarle a otro de los problemas de su corazón, necesita tratar con el dolor, la cólera y la amargura del suyo. Es decir, este primer hábito no solamente dice ser honestos, sino ser amorosamente honestos. Usted tiene que aprender a ayudar a su cónyuge cuando éste peca, pero tiene que aprender a hacerlo bíblicamente, amorosamente. A menudo podemos encontrar que en el ámbito de los matrimonios el esposo o la esposa podría señalar que es capaz de cumplir con este hábito, porque dice, yo soy honesto o soy honesta con mi esposo, pero el hábito no solamente dice ser honestos, dice ser amorosamente honestos, porque usted puede decir la verdad de diversas maneras, y una verdad dicha en aspereza, en enojo, en amargura, en resentimiento, deja de ser útil, hermanos. Pero una verdad dicha en amor, con el genuino interés de ayudar al prójimo, realmente es eficaz, es útil. Esa es la forma bíblica de hablar la verdad, de ayudar al prójimo. Así que muchos de nosotros podríamos jactarnos diciendo, es que yo siempre digo lo que es, yo soy muy honesto, sí, pero la Biblia no te manda solamente a ser honesto, te manda a ser amorosamente honesto, te manda a hablar la verdad en amor, te manda a hablar la verdad completa. Y eso a veces implicará incluso no solamente confrontar a tu cónyuge con su pecado, diciéndole amor, estás actuando ásperamente, implica el recordarle el evangelio mismo, hermano. Esa es la verdad, lo que Cristo ha hecho, cómo es que Él ha dado su vida en aquella cruz, en ese Calvario, y hay esperanza para Él como la hay para usted, y que en Él hay gracia para que puedan seguir creciendo, para que puedan seguir siendo santificados. Eso es hablar la verdad, bíblicamente hablando, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer con nuestros hijos, ¿cierto? No debemos limitarnos a reprenderlos y decirles el pecado que ellos cometieron. Generalmente vamos a ocuparnos de recordarles que en Cristo Jesús hay provisión para cubrir esa falta, ¿cierto o no? Lo mismo es con el cónyuge, hermanos. ¿Cuántas veces nos limitamos simplemente a decirle el pecado que cometió? Pero no hablamos la verdad completa. No le recordamos, pero esposa, en Cristo tenemos gracia. No nos acercamos incluso misericordiosamente, identificándonos con su lucha, porque hermanos, al final la lucha de su esposa son sus mismas luchas. Su esposa lucha con el orgullo, usted también lucha con el orgullo. Su esposo lucha con el egoísmo, hermana, usted también lucha con el egoísmo. Cuando ella peca, tiene que acercarse y hacerle ver y recordarle que están juntos en esa lucha. Eso es ser amorosamente honesto. Y ese es un hábito que tenemos que desarrollar. ¿Cómo habla con su esposa cuando ve que ella ha pecado? Segundo lugar, seremos humildes cuando seamos confrontados. La humildad, cuando somos confrontados por el otro, significa la disposición a considerar, aquietar ese ruido de fondo que brota de nuestro sistema de defensa interno. Significa la disposición a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, reconociendo nuestro pecado y agradeciendo que cualquier cosa que veamos ya ha sido cubierta por la sangre de Jesús. Tenemos que desarrollar el hábito de la humildad al ser confrontados. ¿Cómo responde usted cuando su esposa viene y le confronta de pecado? Independientemente si lo hace amorosamente o no. Porque una vez más, aquí tenemos que considerar lo que mencioné al principio. Estos son compromisos personales. Su esposo está fallando, su esposa está fallando. Bueno, usted tiene el compromiso de ser humilde al ser confrontado o confrontada. Sí, es mucho más sencillo cuando la verdad se le dice en amor que cuando se le dice ásperamente o en enojo, pero al final de cuentas su compromiso es a cultivar la humildad al ser confrontado. En tercer lugar, no pondremos excusas. Rehusar poner excusas significa resistir la urgencia de levantar argumentos para nuestra justificación.
Significa rehusar darle la vuelta a las cosas para que el otro sepa que no somos los únicos pecadores dentro de esa habitación. Necesitamos desarrollar y cultivar ese hábito. El hábito natural, la tendencia natural, y no me van a dejar mentir, es inmediatamente comenzar a señalar las faltas del otro. Viene su esposa, le confronta, le señala algún pecado y usted, en lugar de reconocer, confesar, admitir su iniquidad, en automático comienza a recordar toda una gran cantidad de lista de momentos, situaciones, cosas que su esposa ha dicho o hecho, y comienza a señalárselas. Pero tú también el otro día. Pero es que tú también estabas haciendo así. Pero es que tú también sueles hacer esto. Eso no es piadoso. En cuarto lugar, estaremos prestos a admitir nuestro error. Rehusaremos hacer malos gestos y vivir en el silencio del dolor, el enojo y la venganza. Cuando hemos errado, seremos prontos para buscar la reconciliación y el perdón. Si hemos sido ofendidos, seremos prontos en acercarnos al otro y amorosamente ayudarle a ver lo que ha dicho y hecho en un espíritu de perdón y esperanza. Vamos a rehusar dejar que el sol se ponga sobre nuestro propio enojo, como dice Efesios 4:26. Este concepto es tan importante, hermanos. Es un consejo tan sencillo que parece insignificante, pero que es tan importante, hermanos. Hermano, no deje que concluya un día sin haberse puesto a cuentas con su esposo o su esposa. No deje que se vayan acumulando días y días, semanas, meses, quizá años, sin haberse puesto a cuentas con su esposo. Si usted sabe que ha pecado, si el Espíritu le está redarguyendo, no contriste al Espíritu y no deje que concluya el día. Quizás su esposo en ese momento está enojado y no lo va a escuchar. Espérese a que pase un tiempo, un rato, pero búsquelo en el momento más oportuno y confiese su pecado, reconozca su iniquidad. Pero no deje que concluyan esos días. Traten con sus diferencias de manera pronta. Y esto, créame, va a ser una gran diferencia en su matrimonio. ¿Cuántos matrimonios realmente viven semanas y meses y sí, sorprendentemente años sin haber tratado con sus pecados? Esto es sumamente destructivo, hermanos. En quinto lugar, escucharemos y examinaremos. Al ser confrontados, necesitamos autoobligarnos a escuchar con claridad y pensar con cuidado. Cambiar no es solo admitir nuestro error, se trata de crecer progresivamente en el conocimiento y percepción de nuestras debilidades y fortalezas y las de nuestro matrimonio, a fin de mantener un crecimiento y cambio permanentes. Es decir, hermano, no basta con que cuando es confrontado reconozca inmediatamente: sí, pequé, perdóname. Reflexione, examine, escuche atentamente. Eso le va a ayudar a ir más al fondo, a lo que hay en su corazón. ¿Cuáles son las luchas reales? A reconocer y entender, conocerse a usted mismo. ¿Cuáles son sus propias debilidades? ¿Cuál es la parte con la que más va a batallar y está batallando? ¿Es acaso el egoísmo? Y menciono el egoísmo, hermanos, porque como seguiremos viendo, es uno de los pecados más enraizados en el corazón de los hombres y particularmente en los matrimonios. ¿Es orgullo? ¿Es algún tema de idolatría? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué es que estoy actuando como estoy actuando? Mi esposa me está confrontando, me está diciendo que le hablé ásperamente por el tema de la taza de café, pero ¿qué hubo detrás? Examine, hermano. El hecho de que le haya puesto la taza y no le haya puesto la cantidad de azúcar que usted suele pedir le hizo molestar. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hubo en su corazón? Examine, deténgase a reflexionar. El problema no solamente fue el enojo, hay algo detrás. Número 6, recibiremos la confesión animando a la persona. Qué importante es este hábito, hermanos. Qué importante es este hábito. Nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis
al reprender a las iglesias que estaban en pecado, comenzaba alentando a las iglesias, reconociendo cosas buenas de las iglesias. Pero una vez que le decía, estás haciendo bien esto, pero tengo contra ti estas cosas. Esa es la forma bíblica de confrontarnos unos a otros. Y esa es la forma bíblica de recibir la confesión de tu cónyuge. No basta con que viene su cónyuge y usted le escucha así, ya sabía y esperaba que me lo dijeras. Y aparte sigues haciendo esto y lo otro, aquello. No, amado hermano. ¿Quién quiere confesar algo así a alguien así? Piensa en Cristo. ¿Cómo Cristo recibe nuestra confesión? ¿Acaso Él recibe nuestras confesiones reprochándonos y aplastándonos aún más? No. Él recibe nuestra confesión alentando y animando nuestro corazón. De la misma manera, hermano, hermana, si de por sí es difícil confesar el pecado por lo que implica y el orgullo que hay en nuestro corazón, aligeremos esa carga a nuestro cónyuge cuando viene y nos confiesa su pecado, animándole, alentándole. Esposo, o esposa, vas avanzando. No te desanimes. Recordándole, estamos juntos en la lucha. Se trata del pecado, se trata de mortificarlo, se trata de seguir creciendo juntos. No estás sola, no estás solo. Aquí estoy para ayudarte. Gracias a Dios porque estás reconociendo esto. Esa es la forma de recibir la confesión. Séptimo hábito. Seremos pacientes, perseverantes y considerados al enfrentar el mal. Lo cierto es que el cambio con frecuencia, y esto no debemos olvidarlo, hermanos, es más un proceso y rara vez un evento. El cambio es provocado en nosotros por nuestro perseverante Redentor, dice Paul Tripp, quien no se volverá atrás de la obra que Él ya ha comenzado en cada uno. El cambio, hermanos, no va a ocurrir de un día para otro. Sean pacientes el uno con el otro. Usted no cambia de un día para otro. Usted sigue lidiando con pecado. Usted sigue luchando día tras día con esas actitudes egoístas y egocéntricas, orgullosas. Su esposa igual. Sea paciente, sea perseverante. Recuerde que Dios obra a través de esos pequeños momentos. Aquí vamos a empezar a vincular los fundamentos teológicos. Dios obra a través del día a día. El matrimonio se construye ladrillo tras ladrillo. Así que no esperemos que de un día para otro se levante todo un muro y podamos ver una excelente actitud en cada uno de nosotros. No. Día tras día van a seguir lidiando a menudo con los mismos pecados. No se va a corregir de un día para otro, pero sea paciente y perseverante. Octavo, no regresaremos al pasado. Tristemente, muchos matrimonios son rehenes del pasado. Cada discusión por algún error presente cae presa de las fallas y heridas del pasado. Sin realmente darse cuenta, las parejas caen en un patrón que es completamente desolador y desalentador de tener la misma clase de conversación una y otra vez. Vamos a ver eso, aunque ustedes ya conocen un poco de esto porque he estado enseñando esto algunos domingos. Lo que es el perdón verdaderamente, la cancelación de una deuda, la promesa de olvidar, de no recordar, mejor dicho, la falta. Y esto es esencial, por eso es tan importante llevar esta dinámica día tras día. Y uno de los hábitos dañinos que solemos tener en nuestros matrimonios es el continuamente estar sacando nuestras faltas del pasado. Pareciera que cada uno tiene una extensa lista de todas las cosas que han hecho con anterioridad. Y en el momento de dificultad o conflicto, cada uno empieza a usarlas como una especie de arma, a bombardearse el uno al otro, a señalarse el uno al otro, a recordarse el uno al otro lo que han hecho o dejado de hacer con anterioridad. Esto es sumamente dañino, hermanos. Y esto es consecuencia de no atender bíblicamente las ofensas en el momento en que deben ser atendidas. Por último, pondremos nuestra esperanza en Cristo.
La confesión nos guía inevitablemente a dejar de esperar en nosotros mismos. Nos llama a abandonar toda confianza en nuestra propia sabiduría, justicia y fortaleza. Nos invita a admitir lo débiles, egoístas, necesitados, variables y rebeldes que somos en realidad. De manera que dependemos o deponemos, mejor dicho, la esperanza en nosotros mismos y echamos mano de nuestra verdadera esperanza, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su esperanza no debe estar fincada en si su esposo avanza o no avanza. Su esperanza no debe estar fincada en si su esposa está avanzando o no está avanzando. Su esperanza debe estar puesta, fincada en la cruz de Cristo, hermano. Ahí es donde está nuestra verdadera esperanza. Ahí es donde está nuestra verdadera confianza. Ahí es donde está nuestro verdadero consuelo y gozo. En poner nuestra mirada en aquel que nunca falla, en aquel que es soberano, en aquel que sigue activamente involucrado en nuestras vidas, en aquel que tiene el absoluto control de todas las circunstancias, de todas las cosas, en aquel que se ha propuesto forjar en usted el carácter de sí mismo, el carácter de Cristo. Ahí es donde está su esperanza, amado hermano. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra esperanza en los hombres, se llama idolatría. Su esperanza debe estar siempre puesta en Cristo Jesús, porque Él no cambia, porque Él es fiel, porque Él es el único que jamás le va a decepcionar ni jamás le va a defraudar. Él debe ser nuestro centro en todo momento y en todo tiempo, hermano. Cuando las cosas se ponen difíciles, arrójese a los pies de Cristo. Cuando usted siente que no puede más, vaya a la cruz de Cristo. Cuando usted cree que ya no hay esperanza, vuelva a poner su mirada en ese Calvario y recuérdese a sí mismo: Cristo Jesús es fiel. Él es soberano, Él triunfó. Y Él ha prometido que estaría conmigo todos los días hasta el fin de este mundo, hermanos. En Él y solamente en Él podemos encontrar la provisión y la gracia para poder seguir glorificando su nombre, hermano.